Buenos días. Vamos a comenzar la clase. El tema de hoy, de acuerdo al calendario, es el género Staphylococcus. Entonces les recuerdo lo que les mencionaba en las clases previas, ¿verdad? Que eso que mirábamos cuando hablamos de taxonomía, por ejemplo, y especialmente en referencia a la identificación por diversos métodos, a la escritura, a la definición de una subespecie o cepa bacteriana. Eso lo retomamos de ahora en adelante, ¿verdad? No se nos debe olvidar, igual lo que hablamos en las clases de patogenia, cómo las bacterias causan enfermedad, qué es lo que tienen, cuál es esa interacción con el hospedero, que al final desemboca en la aparición de signos y síntomas. Y por otro lado, también lo de la cadena epidemiológica, ¿sí? La epidemiología es muy importante que siempre lo tengamos presente en estas clases, ¿verdad? Cuando estamos hablando de géneros, de especies, de familias particulares. La primera bacteria que vamos a ver es el género Staphylococcus. Es uno de los géneros más comunes para el ser humano como agente causal de enfermedades. En realidad es una bacteria, una especie de todo el género. Las demás pues, tienen una importancia relativa, ya vamos a ver. Hay toda una clasificación taxonómica formal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos. ¿Cómo se clasifica una bacteria? ¿En qué categorías? Que yo les decía que nos importaba a este nivel. Si acaso, pero en realidad vamos a quedar hablando de géneros y de especies. Bueno, entonces, dentro del género, perdón, si el género Staphylococcus tiene sus hermanitos, ahí están, todas estas que están acá, son parte de la misma familia Staphylococcaceae, pero estas no nos interesan, tendrán su importancia ambiental, industrial, pero no clínica. La importancia clínica es de este género Staphylococcus. Siempre en cada una de estas clases empezamos definiendo o describiendo, mejor dicho, el género o la especie que nos interesa. ¿Y en qué términos lo hacemos? ¿Sí? Acuérdense, es una categoría taxonómica, entonces las características que se usan para categorizar una bacteria, un aislamiento a nivel de especie, pues obviamente son más específicas, ¿verdad? Que lo que implica un género, una familia, un orden, etcétera, para arriba, ¿sí? Porque relaciona muchas cepas comunes. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de especie, verdad? Bueno, entonces lo mínimo que vamos a describir de una bacteria es su morfología, principalmente celular, y eso implica su forma, su disposición y su reacción al gram principalmente. Pueden ser otros colorantes. Eso es uno. Dos, pues podría ser la presencia de estructuras no habituales. Porque no vamos a decir tiene membrana citoplasmática, tiene núcleo o tiene cromosoma. Sería redundante. Lo tercero sería la utilización de algunas pruebas bioquímicas específicas. Cuarto, su requerimiento de oxígeno. Quinto, su metabolismo. Y sexto, su hábitat. ¿Sí? Para otras bacterias, pues podríamos utilizar algunos otros elementos, pero en general, por lo menos sería eso, ¿verdad? Entonces, morfología. En el caso de Staphy, son cocos gram positivos, agrupados principalmente en racimos. Esa es la forma en que se describen.
Aparte, pues sí, los podemos ver en pares, aislados o cadenas cortas. Ahí tienen ustedes esa foto de ese gram, se ve un poquito borrosa, pero ahí están los racimitos bonitos. Pero también vemos algunos que están sueltos, ¿sí? Que tienen otras disposiciones. Una cosa es la forma, otra cosa es la agrupación o disposición. Les decía yo la semana pasada que ese gram tiene que ser bien hecho, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver eso que estamos viendo ahí, que se ve disperso. Entonces podemos observar las agrupaciones a que nos quede una masa, porque no podríamos observar muy bien la morfología, ¿verdad? Algunas pruebas bioquímicas, como les decía, en este caso, para la familia y para el género, la prueba de catalasa es indispensable. No podríamos nosotros identificar un estafilococcus si no hacemos catalasa, ¿sí? Y la catalasa tiene que ser positiva. Y es importantísimo porque nos diferencia de la familia Streptococcaceae. En el laboratorio vamos a ver entonces un poquito más del uso y la interpretación y el principio de estas pruebas. Les decía presencia de estructuras no habituales, sería un tercer parámetro. Son inmóviles, bueno, son inmóviles, hace referencia a la presencia de flagelos. Bueno, no tiene flagelos. Y no produce esporas. Fíjense que esas dos estructuras no las vimos en la clase de patogenia. Porque les decía, ¿verdad? Que esa parte de patogenia en relación a los factores de virulencia es grandísima, pero estas dos estructuras son muy importantes en relación a eso. Y son estructuras no habituales, porque ni todas las bacterias tienen flagelos, ni todas las bacterias producen esporas. Entonces, en el caso de Staphy, bueno, son inmóviles y no esporulados. Les decía también su requerimiento de oxígeno. Son aerobias. Acuérdense, las bacterias en general, aerobias y anaerobias. Y las dividimos. En el caso de las anaerobias, son estrictas o aerotolerantes. Y en el caso de las aerobias, son aerobias estrictas, microaerofílicas y facultativas. Ojo, no hay que engañarse con eso de anaerobia. Anaerobio facultativo no es una subclasificación del grupo de las anaerobias, aunque así pueda sonar. Es una bacteria aerobia. Eso ustedes ya lo vieron en micro general, ¿verdad? ¿Qué significa? Que una bacteria que tiene esa capacidad, pero en presencia de oxígeno, va a preferir utilizar las vías aerobias de producción de energía. Pero si está en ausencia de oxígeno, igualmente va a sobrevivir y va a tener un metabolismo igualmente efectivo por las vías anaerobias de utilización de carbohidratos para producir energía. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, aunque diga anaerobio facultativo, estas bacterias en principio se clasifican como aerobias. Pero ojo, si en examen se pregunta y ustedes dicen que es aerobia, pues la respuesta está incompleta, ¿verdad? Hay que especificar. Derivado de eso está su metabolismo. Entonces describimos dos tipos de metabolismo, así general, grandes. Las bacterias son oxidativas o son fermentadoras. De azúcares, obviamente, ¿verdad? Lo de oxidativo hace referencia a un metabolismo estrictamente aeróbico. Bacterias que son aerobias estrictas. En cambio, lo de la fermentación hace referencia entonces a bacterias que son anaerobias facultativas, como en este caso, aerotolerantes o anaerobias estrictas. Pudieran haber otros caracteres fisiológicos, para otras bacterias se describen, ¿verdad? Como les decía, igual que en el caso de las pruebas bioquímicas. Para algunas sí, para otras no. ¿Por qué no tengo remarcado en azul eso que está en medio? Porque es interesante, pero no es parte de la descripción. Pero resulta que Staphylococcus es una bacteria de crecimiento rápido,
no es exigente. Ustedes ya saben que en microbiología, en bacteriología especialmente, nosotros describimos eso de una bacteria. No con respecto a esto que estamos hablando. Lo describimos para otros fines, ¿verdad? Son bacterias exigentes porque requieren medios especiales, requieren vitaminas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Staphylococcus no, es una bacteria que puede crecer en cualquier medio y crece muy bien. Tiene un rango de temperatura bien amplio. Staphylococcus no necesitamos una incubadora para aislarlo, pero obviamente se prefiere, ¿verdad? Bueno, la cosa es que esto es importante porque nosotros podemos obtener cultivos de Staphy en 24 horas perfectamente a la temperatura normal de incubación de laboratorio. No tenemos que darles condiciones especiales. Y la sexta característica es su hábitat. Miren, aquí esta es parte de una tabla, nada más. Solo tenemos dos especies, solo es para ilustrar. Pero aquí tenemos piel, conjuntiva, nariz, faringe, boca, intestino delgado, uretra, vagina, piel y mucosas. Básicamente eso, piel y mucosas. Ahí se encuentran los Staphy's. Ese es el hábitat normal. Ojo con eso. Acuérdense que lo vimos en la clase de patogenia, ¿verdad? El primer eslabón. ¿Dónde está la bacteria? ¿Cuál es el reservorio de la bacteria? ¿Dónde sale la bacteria para contagiar o para continuar ese proceso de la cadena epidemiológica, ¿verdad? En este caso, el reservorio es del ser humano. Otra cosa es cómo nos contagiamos. Nos podemos contagiar por alimentos, por ejemplo. Nos podríamos contagiar por superficies. Pero ya eso es otra cosa, ¿verdad? El hábitat es donde la bacteria tiene su lugar propio, su hábitat propio, su ecosistema. Hay diferencias. Si ustedes ven, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis y está marcado ahí con cruces, ¿verdad? Es decir, esto haría referencia a la posibilidad de aislarlo o la cantidad en que lo podemos aislar. O sea que está más presente epidermidis en piel que aureus. Y está más presente aureus en intestino que epidermidis. Ojo, ¿verdad? No quiere decir que cada uno de nosotros tiene estas bacterias en todos estos lugares. Simplemente es normal encontrarlos. De hecho, después vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablamos de flora normal, no significa que el 100% de las personas lo tienen. Para pocas bacterias decimos eso, ¿sí? Que el 100% de los seres humanos tienen la bacteria. A veces solo decimos 30%, 40%, 50% de la población normalmente alberga la bacteria. Bueno, pero ese es su hábitat. Lo podemos encontrar en suelo y en agua, el Staphy, pero no es su hábitat. Sería transitoria su presencia ahí. Ok. ¿Qué más? Bueno, esto ya no es parte de la descripción, ¿verdad? Entonces, resumiendo, Staphylococcus es un coco gram positivo, predominantemente en racimos, catalasa positiva, inmóvil, no esporulado, anaerobio facultativo, fermentador de azúcares, propio de la piel y mucosa del ser humano y los animales. Bueno, esa es la descripción del género. Se conocen muchas especies, más de 30. Ojo, yo tengo esta clase editada para adaptarla a la hora que tenemos, ¿verdad? En la presentación que les subí, ahí está un poco más amplio, ¿sí? Ahí hay más información. Por ejemplo, ahí está un listado de especies. No lo vamos a ver, vamos a mencionar algunas, las más importantes. En este caso, la más importante es Staphylococcus aureus. Esta es la especie más importante clínicamente para el ser humano. Y resulta que
nosotros podemos identificar aureus muy fácilmente porque da la prueba de coagulasa negativa, positiva. Entonces, ¿cómo describiríamos Staphylococcus aureus? Todo lo que ya dijimos para Staphylococcus más coagulasa positiva. Eso es un aureus. Bueno, entonces imagínense ustedes, trabajan en un hospital, aíslan una bacteria, les parece Staphy, le hicieron el gram, parece Staphy, le hicieron la catalasa, salió positiva, es un Staphylococcus. Le hacen la coagulasa, es aureus, si sale positiva. Y si sale negativa, ¿qué es? Bueno, puede ser una de esas otras 30 y tantas especies. Pero lo correcto sería identificarla a ese nivel. Pero ¿qué es lo que sucede? No es tan fácil. Por varias razones, ¿verdad? Espérense que están cayendo unos mensajes ahí. Vamos a ver. Dice que no puede entrar a Teams. No sé por qué necesita permisos. Está entrando en otra... Intentando por otro lado de seguro. Vamos a ver. Use el enlace. Vamos a ver. Entonces regresamos. Tradicionalmente a esos estafilococos que no son aureus se les denomina Staphylococcus coagulasa negativa. Entonces en el laboratorio, pues, si no se podía identificar, se reportaba de esa manera. En la actualidad, pues es mucho mejor, ¿verdad? Es decir, los métodos que existen y es más fácil identificarlos. Pero aún así, este sigue siendo un término válido. Ustedes lo pueden encontrar inclusive en artículos médicos. Porque tiene sus implicaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico. Bueno, ¿y cuál es esa importancia? La importancia es bien relativa. Es decir, causan enfermedades, pero no son ni tan frecuentes ni las enfermedades son tan significativas. Bueno, también, ¿verdad? Hay de todo. Tampoco es que es así 100%. Estos Staphylococcus coagulasa negativa se describen como oportunistas. Se describen como patógenos causantes de infecciones asociados a la atención en salud, es decir, nosocomiales, principalmente porque son intrahospitalarios. ¿Sí? Acuérdense, ya hablamos de eso un poquito. Entonces, no son patógenos primarios. Acuérdense qué significa un patógeno primario. ¿Por qué está esa figura ahí? Porque simplemente ilustra una forma en que estos coagulasa negativo pueden llegar a causar enfermedad. Acuérdense, son oportunistas porque se aprovechan de alguna condición en el paciente. Mencionamos varias. Y una de ellas era procedimientos invasivos médicos. Se ve un poquito feo, creo que es por cómo lo sube al Teams la presentación, pero ahí lo que se mencionan son algunos, por ejemplo, procedimientos de implantes articulares, dentales, marcapasos, o el uso de sondas urinarias, intravenosas, sondas arteriales. A eso se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hacen estos procedimientos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo la primera barrera de defensa del cuerpo, piel y mucosas. Entonces así estas bacterias pueden ganar acceso a la sangre. De otra manera jamás van a causar enfermedad. ¿Ok? Y tiene sus características, ¿verdad? Muy resistentes a condiciones ambientales, especialmente en los hospitales, ¿verdad? Asociada a resistencia a desinfectantes y antibióticos. O sea, no es casualidad. Acuérdense que ya lo mencionamos, ¿verdad? No vamos a estar repitiendo esto cada vez. Los patógenos nosocomiales expresan esas características, ¿sí? De resistencia, de transmisión y fácil adquisición de factores de virulencia.
etcétera, ¿verdad? La colonización en superficies. De los coagulasa negativos hay dos principales, epidérmides y saprofíticos, que pueden estar relacionados con todo esto, por supuesto, pero que también se los ha relacionado con infecciones del tracto urinario. Ojo con estas siglas, ¿verdad? SCN, Staphylococcus coagulasa negativa. ITU, itus, infección del tracto urinario. Si en examen aparece, ya tienen que saber qué significa, ¿verdad? Ok, entonces, esa sería la importancia de los coagulasa negativos. Nosocomial. La especie considerada patógena primaria es Staphylococcus aureus. Es un patógeno muy común para el ser humano. Es un patógeno muy frecuente, causando infecciones muy variadas. Y aparte, en el laboratorio es una de las bacterias que más se aísla. Vean y acuérdense, ¿verdad? Es flora normal. Pero eso no significa que sea oportunista. Acuérdense cuál era el punto para describir un patógeno primario de un patógeno oportunista. Entonces, ¿qué causa aureus? Bueno, causa un rango bien amplio de infecciones, que las clasificamos de esta manera. Infecciones de la piel, infecciones transmitidas por alimentos, e infecciones diseminadas. Bueno, de la piel no hay mucho que explicar, ¿verdad? Es decir, en el sentido de dónde están o cómo se manifiestan. Transmitidas por alimentos, pues igual. Alimento como vehículo de la enfermedad. O de la enfermedad. Diseminadas. Aquí sí hay que explicar un poquito. Diseminadas, ¿cómo? Cuando hablemos de enfermedades diseminadas, son enfermedades diseminadas por vía hematógena, por la sangre. Entonces, en esta figurita ustedes pueden ver, aquí dice entrada, en este primer punto. Tenemos la nasofaringe y la piel, porque estas dos son localizaciones de aureus muy relacionadas con el contagio y con el desarrollo de las enfermedades. Obviamente que aquí tenemos, marcado dos, dice, diseminación. Y está marcado el corazón, porque es por vía sanguínea, ¿verdad? Vía hematógena. Estas infecciones diseminadas son sistémicas. Entonces puede ser una meningitis, endocarditis, puede ser una osteomielitis, ¿sí? Son infecciones profundas, son infecciones sistémicas, diseminadas. Cuando hablemos de eso, son infecciones diseminadas por la sangre, que pueden afectar uno o varios órganos. En cambio, las dos primeras son localizadas, pues de la piel, y las transmitidas por alimentos, pues intestinales. Ahora, ¿de dónde aparecen esas infecciones diseminadas? Pues sí, tiene que haber un foco inicial, ya lo vamos a ver. Entonces, el primer grupo, las infecciones de la piel. Vean ahí, ¿qué vemos ahí? Son abscesos. Eso es lo más común que causa aureus, abscesos. Un absceso es, pues, una zona donde hay infección, donde se produce inflamación y derivado de eso, entonces hay pus y se forma un coágulo de fibrina. Entonces, un absceso está delimitado, ¿verdad? O está localizado, digámoslo así. Este tan chiquito que se ve ahí apenas como una pequeña ronchita, que es bien común que uno se lo mire, que no causa molestias ni nada, puede ser un absceso. Esto ya es más significativo, ¿verdad? Ya se ve más evidente. Ya no digamos esto, ¿verdad? Porque ya se abrió, se formó una fístula y drena. Esos abscesos pueden ser ínfimos como estos o pueden ser muy grandes, dolorosos y molestos.
depende de dónde aparezcan, podrían ser increíblemente molestos, ¿verdad? Hay diferencias, ¿verdad? Un forúnculo, un carbunco, siempre son abscesos, solo que ya tienen otras características, ¿sí? Normalmente un absceso solo es ese proceso inflamatorio de la piel, pero un forúnculo ya afecta el tejido subcutáneo. Y el carbunco, pues sería una serie de forúnculos conectados, ¿sí? La foliculitis, por ejemplo, es la infección de un folículo piloso. ¿Por qué es importante esto? Porque esa es la vía de entrada. El Staphylococcus no tiene manera de atravesar piel intacta. Entonces, ¿cómo llega a causar una infección? Bueno, el folículo piloso es una de ellas. Y un absceso, pequeñas heridas, microscópicas, ínfimas. Por ahí entra el Staphylococcus. Con el hecho de rascarse, eso es una vía de entrada. Una picadura de insecto, por ahí puede ser una vía de entrada. Y más si uno se está rascando, ¿verdad? El afeitado en los hombres, vean, el depilado, principalmente en las mujeres. Allí es donde puede ser una vía de entrada. Si no, difícilmente, ¿verdad? Un estafilococcus va a causar infección. Y la característica de estas infecciones de la piel es que son supurativas. Cuando digamos supurativas o piogénicas, nos estamos refiriendo a ese proceso inflamatorio, migración de leucocitos, de polimorfonucleares, que es la presencia de pus. Eso es una infección piogénica. Estas infecciones las describimos como invasivas. Acuérdense, ¿verdad? Que eso lo vimos el viernes. La patogenia de las bacterias es invasiva o toxigénica, o una mezcla de ambas. En este caso, invasiva. Y es una bacteria extracelular, porque no hay invasión de células, ¿verdad? Es invasión de tejido. Miren, más ejemplos, ya obviamente, ya no delimitados, así como el absceso, siguen siendo localizadas. El impétigo, la celulitis y la erisipela. Siempre son infecciones de la piel, solo que con un nivel de afectación mayor. Por ejemplo, la erisipela y la celulitis, ¿verdad? Vean que el impétigo se puede presentar de dos formas, como costras y como ampollas. Todo esto puede emerger, puede iniciar de la manera que les mencionaba, ¿verdad? Especialmente la celulitis, con una pequeña herida, ¿sí? Inclusive con una roncha, una picadura de insecto. Infecciones de la piel, ¿verdad? O sea, estamos viendo abscesos. Puede ser un ursuelo, que es una foliculitis, un forúnculo, un carbunco, un impétigo, una erisipela, una celulitis. Puede ser inclusive algo mucho más grave como una gangrena. Obviamente la gangrena ya no es una simple infección de la piel, ¿verdad? Es un proceso de destrucción de tejidos a mayor nivel. El síndrome de piel escaldada también es una infección de la piel. Pero esta sí es con un mecanismo toxigénico, porque es derivada de la presencia, de la producción, primero mejor dicho, de una toxina, que es la toxina exfoliativa, también llamada epidermolítica. Es la misma, solo hay una toxina, lo que hay son variantes, ¿verdad? Por eso aquí dice 2. Y lo que causa es una exfoliación, ¿sí? Ustedes ven en la manita de este bebé que hay una descamación de la piel. Y eso es lo que hace la toxina exfoliativa, en esa forma localizada. Pero este otro bebé de aquí arriba, pobrecito, ¿verdad? Ya está en condiciones más críticas, porque este síndrome de piel escaldada, que tiene ese nombre por esta forma localizada, también puede derivar en una forma sistémica que obviamente afecta
más órganos. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Lo que les mencionaba yo en la clase de patogenia. Una bacteria es más o menos virulenta. Va a causar enfermedad de acuerdo a los factores de virulencia que tenga. Entonces, nosotros tenemos Staphylococcus en piel. ¿Por qué no padecemos de eso? Bueno, depende en principio. ¿La bacteria tiene o no la toxina? Bueno, si la tiene, puede causar la enfermedad. Si no la tiene, jamás va a causar la enfermedad. Bueno, si la tiene, digamos, y entonces va a depender de otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué es más importante o más frecuente en niños? Pues ustedes ya lo saben. Ustedes tienen sus clases de inmuno y pueden deducir eso, ¿verdad? La inmunidad tiene mucho que ver. Y tiene que ver con otras cosas, por los cuales los niños son más susceptibles. Algunos procesos fisiológicos que en los niños están madurando, digámoslo así. Como por ejemplo la función renal. Cuando la toxina se absorbe en sangre, entonces la función renal se encarga de eliminar o aclarar, digámoslo así, los niveles de esa toxina. Y no tiene el efecto que sí tienen los niños. Y aparte, un adulto pues tiene anticuerpos, porque ya estaba en contacto con esa bacteria. O inclusive con la misma toxina, porque el anticuerpo es contra la toxina. ¿Sí? Entonces siempre las enfermedades pues son más prevalentes en niños que en adultos por esas razones. ¿Por qué se presenta esta enfermedad? Bueno, la toxina, pero ¿qué hace la toxina? La toxina es una proteasa, acuérdense, ¿verdad? Describimos la actividad de la toxina en términos de su actividad catalítica, enzimática. Una proteasa degrada proteínas. Algunas de estas tienen un amplio rango de proteínas, que son el blanco de ella. En este caso, el blanco, la molécula blanco, es esta proteína DG1, que es una proteína de unión intercelular. Ustedes ya saben cómo se forman los tejidos, ¿verdad? Bueno, cómo se mantienen los tejidos. Y entonces es una proteína que se expresa más en los niños en la epidermis, es decir, en esa capita de células epiteliales, la más externa, y mantiene unidas esas células. Entonces ese es el blanco, y entonces es obvio, si esa toxina que es proteasa destruye esa proteína, pues lo que está destruyendo, ¿qué es? La integridad de ese tejido, ¿verdad? De esa capa de tejido epitelial, que es la epidermis. Por eso el fenómeno que se observa, que es la descamación. Con respecto a estas infecciones que les mencionaba, que son invasivas, obviamente hay otros factores de virulencia que ya vamos a mencionar, ¿verdad? Aquí inclusive, ¿qué estamos viendo? Respuesta inflamatoria, es decir, la respuesta del hospedero. Bien, el segundo grupo eran las diseminadas. Bueno, las alimentarias, pero vamos a adelantar. Tenemos primero las diseminadas. Son diseminadas a partir de un foco primario. ¿Cuál puede ser ese foco primario? Esto. Si estos abscesos que están delimitados continúan creciendo y afectando más profundo en la piel, pueden llegar entonces a ser un foco desde donde se esté liberando la bacteria hacia el torrente sanguíneo. Ese es un foco inicial de enfermedad. Pudiera ser también la colonización. En el caso de las mujeres, una colonización vaginal. Puede ser también otro tipo de infección que se ha desarrollado, por ejemplo, una sinusitis. Bueno, pero se entiende, ¿verdad? Si son diseminadas es a través de la sangre, pero a partir de un foco inicial.
Y entonces ya una vez en la sangre, ¿qué pasa? Bueno, el sistema inmune lo tiene que eliminar, obviamente. Pero ustedes saben, la bacteria tiene mecanismos de virulencia que le pueden ayudar a evadir la respuesta inmune. O puede ser que no tengamos anticuerpos contra la bacteria y entonces difícilmente la vamos a controlar. Aparte, si la liberación de la bacteria de ese foco inicial es constante, entonces vamos a tener niveles de la bacteria en sangre por mucho tiempo y la multiplicación de la bacteria pues obviamente va a empeorar las cosas. Entonces, de ahí, ¿qué límites tiene la bacteria? Muy pocos. Puede afectar el corazón, el sistema nervioso, puede afectar la médula ósea, puede causar una infección generalizada como una septicemia. Permítanme un segundo, por favor, que tengo una llamada que necesito contestar. Sí, doctora, buenos días. Doctor, tiene apagado el micrófono. Está en una llamada. Sí, disculpen, es que estaba con la llamada que les dije. Bueno, entonces continuamos. Bueno, en el caso de la meningitis, pues la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Pero igual las bacterias pues, pueden llegar a causar ese tipo de infección. La presencia de la bacteria en sangre es la bacteremia. Una bacteremia puede ser subclínica, obviamente, ¿verdad? Se puede detectar una bacteria en sangre y no necesariamente haber un proceso infeccioso. O sí lo puede haber, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una meningitis, ¿cuál sería la muestra? Pues líquido cefalorraquídeo. En el caso de una osteomielitis, pues médula ósea. Pero detectar la bacteria en sangre puede ser suficiente. ¿Por qué? Para determinar, pues, que hay una meningitis o una osteomielitis. ¿Por qué? Porque la bacteria a fuerza viaja por la sangre y su presencia en sangre se asocia a eso. Ojo con eso, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Una neumonía puede surgir de dos maneras. Puede surgir por deglución, ¿sí? Es decir, de las bacterias que tenemos en la boca, esas las tragamos a cada rato, a cada momento, por millones. Pero obviamente que tenemos mecanismos para o evitar que lleguen hasta los pulmones o eliminarlas. Pero pasa, entonces una neumonía puede surgir de esa manera o puede surgir por vía hematógena. ¿Sí? Bueno, pero eso es. ¿Y entonces qué sucede en estos lugares? Pues es el proceso inflamatorio en cada uno de ellas. Esa terminación itis se refiere a eso, ¿sí? A la inflamación. Igual a la neumonía, hay un proceso inflamatorio. Hay una patología sistémica, febril, que es el síndrome de shock tóxico por estafilococo. Síndrome de shock tóxico estafilococo. Y esta etiología es toxigénica. La toxina principalmente involucrada es esta, TSST1, que antes era conocida como la
SEF, es decir, enterotoxina F. ¿Qué quiere decir SEB y SS? Enterotoxina B y enterotoxina C. También son toxinas que pueden estar asociadas al síndrome de shock tóxico. En principio, esta es una enfermedad que se caracteriza por fiebre muy alta, hipotensión, eritema generalizado, que puede desembocar en la muerte de la persona. Es una infección sistémica terrible que afecta a múltiples órganos, causa de hecho falla multiorgánica, y como les digo, puede llevar a la muerte, y si no, puede dejar secuelas terribles. Amputación de miembros, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han leído, pero muy frecuentemente aparecen casos reportados así en las noticias, en internet, de mujeres jóvenes, que estaban bien hoy y en 2 días pues ya están muertas, en pocas horas hospitalizadas gravemente. ¿Por qué en mujeres? Porque se asocia, y de hecho así se descubrió esta patología, se asocia al uso de tampones en la época menstrual, cierto tipo de tampones que más bien sirven como medio de cultivo, digámoslo así. La bacteria puede estar normalmente en la vagina, como flora normal. Y la flora normal es especial, ¿verdad? En la vagina porque se encuentra limitada por los lactobacilos. Pero en el periodo de la menstruación, entonces, el uso de estos tampones puede hacer que la bacteria crezca además, crezca en grandes números. Y acuérdense lo que les mencioné, ¿verdad? A veces el efecto de las toxinas o la producción de las toxinas es dependiente ¿de qué? De la cantidad o de la población. Bueno, si la bacteria que está ahí normalmente no es toxigénica, pues no va a pasar nada. Pero si es toxigénica, ahí la bacteria se multiplica de más, produce la toxina se absorbe, no la bacteria, la toxina se absorbe, se va a la sangre y llega a causar esta reacción terrible, que es una reacción exagerada del sistema inmune, porque estas toxinas, la TSST1 principalmente, tiene actividad de superantígeno. Ok, no les voy a explicar esto, lo van a buscar y en la próxima clase lo vamos a discutir, porque para Streptococcus también hay toxinas que causan el síndrome de shock tóxico. ¿Ok? Entonces, aquí está un poquito de explicación, ¿verdad? Pero quiero que lo lean y yo les voy a preguntar en la otra clase. No solamente Staphylococcus produce esta patología, también la producen especies de Streptococcus e inclusive se ha asociado con algunos virus. ¿Por qué? Porque algunos antígenos, en este caso el TSST1, o sea, es una toxina, lo consideramos un antígeno, tiene esa actividad de superantígeno. Tiene que ver con la liberación por parte de los linfocitos de interleucinas que tienen efectos variados, ¿verdad?, sobre nuestros órganos. Entonces, por favor, lo leen. Y el tercer grupo son las enfermedades transmitidas por alimentos. Es una ETA. Ese es otro concepto que se tienen que aprender. Porque con las bacterias vamos a hablar, pues sí, bacterias nosocomiales por un lado, comunitarias por otro, bacterias que causan enfermedades ocupacionales, que causan enfermedades zoonóticas, que causan enfermedades alimentarias. ¿Sí? Hay diferentes clasificaciones, todas asociadas a alguna característica epidemiológica. En este caso, el alimento como vehículo.
Intoxicación. Eso hace referencia a una cosa. Aquí lo que nos causa el daño es el consumo de la toxina, no de la bacteria. Un vehículo muy común son los lácteos. Entonces, imagínense ustedes un queso fresco que compraron ahí en el mayorero. Esos quesos tienen cualquier cantidad de estafilococcus. Se han hecho un montón de estudios aquí en Honduras. Más de 1 millón de bacterias por gramo. ¿Sí? 1 por 10 a la 6, mínimo, por gramo. Y no nos pasa nada. No pasó nada. No se comen ustedes 1 gramo, se comen media libra. Saquen cuentas de cuántas bacterias comieron, solo de staph, sin contar las otras, ¿verdad? Porque son producidas con lácteos no pasteurizados. Ok. Si la bacteria, el Staphylococcus que está ahí, produce estas toxinas, las enterotoxinas, y las produce en suficiente cantidad, entonces podemos desarrollar esa intoxicación. Y la intoxicación se manifiesta típicamente de una forma emética, es decir, con vómitos, porque la toxina actúa a nivel de receptores neurales en el intestino, lo que produce el vómito. También puede haber dolor abdominal y diarrea. Acuérdense aquí todos, cuando eran niños, yo sí me acuerdo, muchas veces, especialmente en la escuela, cuando había alguna comida, una celebración, después llegaba a la casa y rapidito yo estaba vomitando. Eso es típico. Precisamente por este tipo de... Hay otras bacterias, ¿verdad? No solo aureus. Pero aureus es la más importante. De hecho, aureus es uno de los patógenos alimentarios más comunes. Bueno. Son más de 20 toxinas, 25, 30 toxinas. Enterotoxinas. Ojo con eso, ¿verdad? Porque hablamos de la toxina exfoliativa. Tiene otra actividad y ya vimos cuál era su blanco, ¿verdad? Es en la piel. Y una molécula específica en la piel. En el caso de las enterotoxinas, ¿cuál es el blanco? Receptores neurales en el intestino. Entonces, esta es una exotoxina. Acuérdense que esa clasificación, exo y endo, esta es una exotoxina, porque es secretada. La bacteria la produce en el alimento y la secreta. Entonces, si por ejemplo nosotros ese alimento lo calentamos, lo procesamos, lo cocemos, o yo qué sé, matamos la bacteria, pero no se destruye porque la bacteria es termoestable. ¿Qué quiere decir eso? Que aguante el calor. Entonces es una enterotoxina, es una exotoxina y también inclusive se puede clasificar como una neurotoxina porque actúa a este nivel, receptores neurales. Son muchas toxinas, pero las principales son estas: la A, la B, la C, la D, la G, la H y la I. La F no, porque la F se reclasificó como la TSST1. Vamos a ver qué más. ¿Qué tipo de alimentos? Lácteos, productos de repostería, pasteles, especialmente rellenos de crema, ese tipo de productos. Pero aureus también puede ser vehiculado por otros alimentos, pero especialmente esos. ¿Cuál es el reservorio? Principalmente la nasofaringe de los manipuladores de alimentos. No la piel, la nasofaringe. De hecho, en alimentos, los que vayan a industrial, van a ver que una de los análisis que hacemos es en los manipuladores, es decir, las personas que participan en la elaboración de alimentos, se les hace estudios en nasofaringe, en piel, para buscar ese tipo de bacterias y evaluar de alguna manera el riesgo. ¿Qué más es importante? El tiempo de incubación. Normalmente de media hora a 2 horas a 6 horas, o sea que es rápido. Acuérdense, es una intoxicación, la toxina ya va en el alimento. La comimos e hizo su efecto. Diferente fuera
que tuviéramos que comer la bacteria. La bacteria tiene que colonizar, tiene que crecer, multiplicarse y empezar a producir la toxina. Ahí sí sería un periodo de incubación más largo. ¿De qué dependerá ese periodo de incubación? Si sea de media hora, de 2 horas, de 6 horas. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende? De la cantidad consumida. Por supuesto, no es lo mismo comer un pedacito de queso a comerse media libra. No es lo mismo que la bacteria tenga 1 millón a que hayan 2 millones. Entonces, mayor producción de toxina, pues mayor dosis. También la persona, ¿verdad? No es lo mismo un niño que un adulto o que una persona ya de tercera edad. Todo eso influye, ¿verdad? Bien, ¿y qué tiene la bacteria para producir enfermedad? Ya hemos mencionado las toxinas. En el caso de las toxigénicas, las toxinas. En el caso de las invasivas, más que ya vimos. Esto ya lo vimos, así que no lo vamos a repetir. Acuérdense que había factores que eran estructurales, como la pared celular, ¿sí? En este caso tiene cápsula, adhesinas. Esos son factores de virulencia asociados. Están los secretados, enzimas, ¿se acuerdan, verdad? Que dijimos que podían colectivamente denominarse invasinas. También se llaman factores de diseminación. Y ahí están. Estafiloquinasa, coagulasa, leucotoxina, leucocidina, estafilolicina y hialuronidasa. Y todas tienen un efecto sobre una molécula blanco. Por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿sí? La coagulasa, bueno, sobre un factor de coagulación de la sangre. Y una leucocidina y una leucotoxina, pues tienen bien puesto el nombre, ¿verdad? Sobre glóbulos blancos. Y tienen otro más, que es la proteína A. La proteína A fija IgG. Y eso evita, en parte, la activación del complemento. Tiene microcápsula y tiene proteína A. Ambas evitan, en parte, la activación del complemento por la vía clásica. Y, obviamente, la fagocitosis. Entonces, es un factor de sobrevivencia. Acuérdense, los factores son de colonización, de sobrevivencia y de daño al huésped. Y aquí tenemos 3. Las adhesinas serían de colonización. La cápsula y la proteína de sobrevivencia. Y las toxinas y las enzimas de daño al huésped. Yo les dejé de tarea estudiar cómo la cápsula inhibe la fagocitosis. Igual lo hace la proteína. Ajá, entonces, ¿alguien que me explique, por favor? Ahí está esa figura. Van a ser las 11. A ver, alguien que me explique, por favor. Bueno, ¿lo leyeron o no? No, no me van a decir que no. Bueno, yo les pedí que lo vieran porque eso sí, no, perdón, les pedí que leyeran en sus clases de inmuno la fagocitosis mediada por activación del complemento por la vía clásica para explicar o para entender la función de la cápsula como un factor de virulencia que inhibe la fagocitosis y que le permite a la bacteria sobrevivir en parte la respuesta inmune. En este caso también la proteína A tiene ese efecto. De una manera un poco diferente, pero tiene ese efecto. Bueno, lo van a leer, no se lo voy a explicar. Y se lo voy a preguntar la otra semana. Bueno, ¿alguien tiene la mano levantada? Diga. Doctor, es la parte que se refiere de que se forma el complejo de ataque de membrana cuando se forman los poros en la membrana celular, eso es. Ese es lisis por complemento, acuérdese, es otra cosa. Ese es diferente. Tiene que ver con la forma en que se presenta o en que se... Acuérdense que
la activación del complemento tiene que ver con la formación del inmunocomplejo, el reconocimiento de moléculas en la superficie de la célula bacteriana por parte de anticuerpos específicos. La bacteria se pega, perdón, el anticuerpo se pega y el polimorfo nuclear reconoce el fragmento FC porque tiene un receptor, el receptor FC en el polimorfo nuclear. Y una vez que se pega, que reconoce ese fragmento FC, puede iniciarse la fagocitosis y así el polimorfo nuclear puede eliminar la bacteria. En el caso de la proteína A, miren lo que pasa. La proteína A fija el complemento por el fragmento FC. Entonces no puede haber reconocimiento por parte del polimorfo nuclear. Bueno, y por último tenemos, bueno, hay otras cosas, ¿verdad? Que lo tienen que leer, está en su clase, que les subí en la presentación, la parte de epidemiología especialmente. Lo último es el laboratorio. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a continuar, esa partecita no me gusta dejar para después, pero ni modo, ya no hay tiempo. Vamos al laboratorio. Entonces, solo les quería decir, ya les puse la tarea, la primera tarea, ¿verdad? Entonces revísenla, por favor. Es para entregar el otro viernes, o sea que tienen bastante tiempo. ¿Ok? Cambié un poquito porque el tema era la cadena epidemiológica. Pero lo vamos a hacer en referencia a los factores de virulencia. ¿Ok? Bueno, ahí lo vamos a dejar. La lista la voy a sacar del reporte de asistencia, por cierto.